let's go to it and starting. Gloria a Dios. So yeah, we have everyone like, not just leave it there and we have to. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de su divino consuelo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bienvenidos a todos ustedes a la única noche de nuestra misión parroquial en español. Si conocieras el don de Dios, tengo varias misiones, así a veces sale otra. Y normalmente es de 5 días la misión. Y bendito sea Dios, mi director de misiones acaba de aprobar que regresara el año próximo para darles el resto de la misión. Gracias a su párroco que lo pidió. Así vamos a tener ahora la plática Bautismo, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y en el año que viene pues, tendremos todas las otras pláticas. Vamos a empezar parados de pie por favor para el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y si pueden en este momento poner en modo de silencio sus teléfonos, por favor. Si alguien nos pregunta cuál fue el día más importante de tu vida, espero que la respuesta que vendría a todas nuestras mentes sería bautismo. El día de mi bautismo, ese fue el día más importante de mi vida. Y si eso no viene a la mente, quizás nunca aprendimos todo lo que pasó en nuestro bautismo, o se nos ha olvidado, o simplemente ya no lo creemos. ¿Qué es el bautismo? Podemos resumir la mayoría de esta plática diciendo que el bautismo es el nacimiento de un hijo de Dios. ¿Qué es? El nacimiento de un hijo de Dios. Y otra manera de decirlo sería, es el comienzo de la vida divina. ¿Qué? El comienzo de la vida divina. Pero ¿cómo pasa esto? Les quisiera compartir una canción que escribí para ayudarnos a recordar y celebrar las realidades de nuestro bautismo. Se llama La Canción del Bautismo. Si alguien pregunta qué pasó en el bautismo, podemos responder: Dios entró, me limpió, me marcó y regaló la gracia santificante. Miembro de Cristo, para el cielo listo. Y vamos a añadir gestos para grabarlo en la memoria aún más fácil. Así, ¿qué pasó en el bautismo? Podemos responder: Dios entró,
me limpió, me marcó y regaló la gracia santificante, miembro de Cristo para el cielo listo. Ahora ustedes. Todos los que no quieren olvidar los efectos del bautismo, todos juntos, ¿qué pasó en el bautismo? Dios entró, me limpió, me marcó y regaló la gracia santificante, miembro de Cristo para el cielo listo. Puertas del cielo abriendo para nosotros. Y esta canción expresa varias realidades que ocurren todos al mismo momento en el bautismo, pero ahora vamos a verlos uno por uno, empezando con el segundo, porque la primera es muy linda, lo quiero orar para luego. Así, primero, me limpió. En el bautismo sabemos que Dios limpia el alma de todo pecado, toda mancha de pecado, sea solamente el pecado original en el caso de un bebé o alguien menos de 7 años, o también las manchas de pecados personales en caso de alguien que tiene mayor edad que el uso de razón. Y también esto podemos encontrar en la Biblia. Importante saber dónde está en la Biblia, porque tenemos a veces parientes o amigos que piensan que el bautismo no es lo que salva. Dice, lo que me salva es aceptar a Jesús como mi Salvador personal, arrepentir de mis pecados, ahí aplica la salvación, y el bautismo solo es un símbolo de lo que pasa en ese momento. Pero cuando vemos las Escrituras, vemos que arrepentimiento de los pecados, lavación de los pecados y perdón de los pecados, todo está ligado al bautismo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, la gente pregunta a San Pedro, después de su homilía, ¿qué hemos de hacer para ser salvados? Y él responde, conviértanse y cada uno de ustedes haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados. Sí, con el bautismo viene remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Quiere decir que el bautismo es la primera cosa que Dios quiere de nosotros para mostrar que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Es la primera muestra de fe, ser bautizado. También en Hechos, versículo 16 del capítulo 22, leemos que Ananías, después de curar a San Pablo de la ceguera, dice, ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando a su nombre. Y en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, menciona el arca de Noé y como 8 personas se salvaron por agua, y dice que esto corresponde al bautismo que ahora los salva. Si bautismo nos salva. Y segundo, próximo punto de la canción, me marcó. Ahí estamos expresando que en el bautismo fuimos marcados por Dios con una marca indeleble que nunca se puede perder, no se puede borrar. Y esta marca, ¿qué significa? Que pertenecemos ya a Dios, que pertenecemos ya a Cristo, que ya no pertenecemos al diablo, porque antes del bautismo sí pertenecemos al diablo, en cierto sentido. Por eso durante el rito del bautismo hay una oración de exorcismo. No sé si sabían eso. Hay una oración de exorcismo. Y no quiere decir que el bebé tiene un demonio por dentro, pero sí expresa que antes del bautismo pertenece en cierto modo a Satanás, pero ahora ya no. Ahora va a pertenecer a Jesús. Por eso el sacerdote traza la señal de la cruz sobre la frente y invita a los padrinos y a los papás a hacer lo mismo, para hacernos pensar de esta marca, que es invisible, pero Dios lo puede ver. Ahí, si a veces preocupamos de lo que piensa la gente, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo van a reaccionar? A veces todos nosotros tenemos miedo de eso. Pues podemos recordar, no fuimos marcados
de ellos. Fuimos marcados perteneciendo a Dios. Dios nos creó, no ellos. Dios nos redimió, no ellos. Así Dios es quien decide nuestra dignidad, nuestro valor. En los ojos de Dios valemos toda la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que lindo esto. Y siguiente punto, me encanta esto. Y regaló la gracia santificante. Y a muchos, como yo, pues no aprendimos bien qué es la gracia santificante. Mientras crecía, yo aprendí que necesitamos la gracia santificante para ir al cielo, que lo recibimos en el bautismo. Así sabía que era importante, pero no aprendí qué es la gracia santificante hasta llegar al seminario. Así estoy muy entusiasmado poder contestar para ustedes esa pregunta. ¿Qué es la gracia santificante? Y algunos dicen, la gracia santificante es gracia que nos hace santos. Y eso es cierto, pero eso nos dice lo que hace la gracia santificante. Nos santifica, nos hace como Dios, nos hace santos. Pero ¿qué es la gracia santificante? Y otros dicen, la gracia santificante es un don de Dios que no merecemos. Y eso también es cierto, pero eso dice cómo recibimos la gracia santificante. No podemos merecerla, a Dios la da gratis. Pero ¿qué es la gracia santificante? ¿Listos? La gracia santificante es vida divina. ¿Qué es? Vida divina. Otra vez, vida divina. Es completamente un nuevo tipo de vida. Hay diferentes tipos de vida. Vida de las plantas, vida de los animales, vida humana. Luego hay la vida de Dios, la vida de Dios en el cielo, vida infinita. Y Dios nos da un compartimiento de su vida divina por el bautismo. ¿Y qué quiere decir compartir vida divina? Quiere decir que literalmente, realmente llegamos a ser hijos de Dios. Por 20 años siendo católico, yo pensaba que cuando decíamos Padre Nuestro, especialmente durante la misa, que solo estábamos fingiendo que éramos hijos de Dios, simulando que éramos hijos de Dios. Pensaba que pues solo lo decimos para sentirnos cerca de Dios, pero que no era real. Pensaba yo, ¿cómo vamos a literalmente ser hijos de Dios? De veras no es nuestro Padre, es nuestro Creador. Somos criaturas que hizo de polvo. ¿Cómo podríamos literalmente llegar a ser sus hijos? Pues algo que me ayudó a entender esto, la pregunta: ¿cómo sabemos que los hijos de ustedes son sus hijos? Pues en un nivel humano, un nivel corporal, podemos hacer pruebas científicas, ¿verdad? Podemos probar que tienen los mismos genes o la misma sangre. Podemos decir que han recibido un compartimiento en la vida humana a través de ustedes, que tienen la vida de ustedes fluyendo dentro de ellos. Pues ahora, pensando en un nivel sobrenatural, un nivel espiritual, si tenemos un compartimiento en la vida de Dios fluyendo en nuestras almas, ¿qué llegamos a ser? Literalmente, hijos de Dios. Y cuando yo entendí eso por primera vez, reaccioné: ¡no me digas! ¿No estamos fingiendo? ¿Es real? ¿Realmente llegamos a ser hijos e hijas de Dios? San Juan lo expresa mejor en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Escribe: miren, queridísimos, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. Casi podemos sentir esa pausa, ese pensamiento de que sería bastante amable para Dios
permitirnos llamarnos sus hijos y no destruirnos. Para los musulmanes, decir que Dios es nuestro Padre es blasfemia, que merece castigo. Pero nosotros no solo llamamos Padre a Dios, Dios no solo nos trata como si fuéramos sus hijos, de veras nos hace sus hijos, dándonos la gracia santificante, esta vida divina. Y después aprendí que Dios había dado esto a Adán y Eva desde el principio. Leemos en Génesis que Dios dice que vamos a creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hemos escuchado esto tantas veces, imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué quiere decir? Ser hechos a imagen de Dios quiere decir que somos personas. Como Dios tenemos vida personal. No solo somos como los animales que también tienen cuerpo y que también tienen emociones. Nosotros tenemos poderes espirituales, poderes personales. Tenemos la mente y nuestra libre voluntad. Esto nos hace como Dios. Con nuestra mente podemos conocer belleza y verdad y bondad. También podemos conocer a nosotros mismos. Y con nuestra libre voluntad podemos escoger el bien o el mal. Y también podemos decidir amar a los demás. Podemos escoger compartir nuestras vidas con los demás, en matrimonio, en amistades, en familia. Podemos entrar en una comunión personal con alguien más. Esto nos hace a imagen de Dios. Creemos que sí, hay un solo Dios, pero que existe como una comunión personal de amor. Es una familia divina. El Padre conociendo y amando al Hijo. El Hijo conociendo y amando al Padre. Y el Espíritu Santo siendo el amor entre el Padre y el Hijo. Algunos santos dicen que es como el besito entre el Padre y el Hijo. Pues eso tenemos en familia. Y no podemos perder esto, ser hechos a imagen de Dios. Siempre vamos a ser personas. Pero Dios también habla de semejanza. ¿Y qué significa semejanza? Semejanza está hablando de la gracia santificante, de la vida divina. Porque Dios tiene un plan hermosísimo. Dios no solo quiere que podamos compartir nuestras vidas los unos con los otros y tener amistades humanas. Amistades humanas son muy buenas, y si vivimos estas amistades con virtud, podemos encontrar mucha felicidad aquí en la tierra. Pero Dios nos ha creado para aún más. No solo quiere que compartamos nuestras vidas los unos con los otros. Dios quiere compartir su vida con nosotros. La vida de Dios, la vida de la Trinidad en el cielo. Pero si nosotros vamos a poder gozar de esa vida celestial con toda su belleza infinita, bondad infinita, amor perfecto y eterno, necesitamos un don sobrenatural, algo más allá de nuestra naturaleza humana. No es natural para un ser humano experimentar la vida del cielo. Es totalmente fuera de nuestro alcance. Así Dios tiene que regalarnos una capacidad sobrenatural para esto. Eso es lo que tenemos con la gracia santificante. Y dio esto a Adán y Eva. No solo eran los primeros seres humanos, hombre y mujer, también fueron los primeros hijos adoptivos de Dios, compartiendo su vida divina. Y con esto podemos entender mucho mejor todo lo que pasó con la caída al pecado. Dijo Dios a Adán que el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. ¿Y qué dijo Satanás en forma de serpiente? De ninguna manera morirás. Tenemos una contradicción. ¿Quién está diciendo la verdad? Pues podemos hacer la pregunta:
murieron ese día. Dios dijo, el día que comieres, morirás. Algunos dicen, no murieron ese día. Esperemos. Ya entendemos que Dios quiere que tengamos dos tipos de vida, no solamente uno. No solo quiere la vida humana para nosotros, sino también ese compartimiento en la vida divina. Así, cuando Dios dice, el día que comieres morirás, ¿de cuál tipo de vida está hablando? ¿La vida humana o la vida divina? Divina. Y cuando Satanás dice, no morirás, ¿de cuál tipo de vida está hablando él? Humana. Sí, comieron ese día y quizás fijaron, no estamos muertos, todavía estamos caminando. Pues corporalmente no, pero espiritualmente sí. Murieron ese día, como Dios había dicho. Murieron espiritualmente, perdieron la gracia santificante, llegaron a ser hijos muertos de Dios. Y después también sabemos que murieron corporalmente. Así, era una doble mentira de Satanás. Dos tipos de muerte entraron en el mundo a través del pecado. Pero, ¿cuál es la más seria? ¿La muerte corporal o la muerte espiritual? Espiritual. Nuestra muerte corporal solo es temporal. Todos vamos a resucitar un día. Al final de los tiempos, estos mismos cuerpos serán reunidos con nuestras almas. Pero la pregunta importante, si van a ser reunidas con almas vivas en gracia o almas muertas en pecado. Y la gran tragedia de ese primer pecado fue que no solo la perdieron para ellos mismos, sino también para nosotros, sus hijos. Y tiene sentido. Si ustedes, papás, tienen una herencia que quieren pasar a sus hijos, quizás unos 2 millones de dólares, pero por apostar al gobierno, no es la culpa de los hijos, pero ya no van a poder gozar de esa herencia. Si Adán y Eva no habrían perdido la gracia santificante, habrían pasado a nosotros la herencia no solo de la naturaleza humana, sino también la divina. Pero porque ellos la perdieron, ya todos nosotros nacemos en el mundo, podemos decir, medio muertos, con solo uno de los tipos de vida que Dios quería para nosotros. Hasta los bebés que no han cometido sus propios pecados personales, nacen en el mundo sin la gracia santificante. No son hijos de Dios todavía. Esto es lo que significa la mancha del pecado original. Estamos expresando la mancha, quiere decir la ausencia de la gracia santificante. Es la oscuridad del alma por no tener brillando por dentro la vida de Dios. Y los que están en desacuerdo dicen que no tenemos que bautizar a los bebés, es porque han perdido esta teología de la gracia santificante como compartimiento en la vida divina. Esto fue quitado con la Reformación protestante. Y así muchos cristianos hoy piensan que el efecto principal del pecado fue el castigo del infierno. ¿Están salvados? ¿Salvados de qué? Pues salvados del infierno. Y con pensar eso, pues tiene sentido. Los bebés no han pecado, ¿cómo pueden merecer el infierno? Pero no entienden. El infierno es más como un efecto segundo del pecado. El efecto principal del pecado es quebrar nuestra unión con Dios y así perder la gracia santificante, perder la vida divina. Y con eso tiene sentido. No podemos ir al cielo. El cielo es la plenitud de la vida divina. Es perfecta comunión con Dios. Pues si nunca hemos recibido la vida divina, ¿cómo podemos entrar en la plenitud? Si estamos cortados de Dios, ¿cómo podemos gozar de perfecta comunión con Dios?
Si no recibimos la vida divina o la perdemos después de recibirlo, lo que queda es separación eterna de Dios en el infierno. Es el peor cosa del infierno. Pero si Dios establece una manera de devolvernos la gracia santificante, pues ya no tenemos que ir al infierno. Así Jesús sí vino para salvarnos del infierno, pero no principalmente para eso. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, está hablando de la encarnación y por qué vino Jesús. Y dice: a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de hacerse hijos de Dios. No dice les dio un pase para evitar el infierno. No, porque hay tanto más pasando aquí. Les dio poder de hacerse hijos de Dios. Y continúa diciendo que no han nacido de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. ¿Qué está diciendo? Yo no hablo de la vida humana, la vida de cuerpo y sangre, ya tienen eso. Estoy hablando de la vida divina que Dios les quiere dar a través del bautismo. Así, la razón principal por la cual vino Jesús era para ganar por nosotros de nuevo la gracia santificante a través de su muerte, su pasión, su resurrección, para que pudiéramos recibirla de nuevo en el bautismo y llegar a ser otra vez literalmente hijos de Dios. Qué misericordioso es Dios. Él no tenía que ofrecernos esto otra vez. Podría habernos salvado del infierno. Ok, no van a tener que sufrir eternamente, pero olvídense de gozar de mi vida divina en el cielo. No dice eso. Sigue invitándonos a compartir esta vida. Y otra cosa que fluye de compartir la vida divina es que llegamos a ser más que humanos. Piensen esto, más que humanos. Por el bautismo, Dios nos ha elevado al nivel divino. La Escritura habla de nosotros bautizados como nueva criatura, nueva creación. Podemos decir que ya no solo somos miembros de la raza humana, sino de la raza divina, la raza de hombres y mujeres que comparten divinidad. Todos nosotros podemos decir, si hemos sido bautizados, podemos hablar literalmente de mi divinidad. Que escuche de ustedes esas palabras. Mi divinidad. Un poco más fuerte porque es algo maravilloso. Mi divinidad. Suena casi como herejía, como doctrina falsa. Pero así hablaban los padres de la iglesia primitiva. Escribía San Atanasio que Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser Dios. Dios llegó a ser hombre para que el hombre llegara a ser Dios. Pero no es que no equivoquemos. No estamos pensando como los de la nueva era de que todos somos dioses, todos somos Dios, pero no lo sabemos. No, eso es ridículo. No somos Dios o no llegamos a ser Dios en el sentido de que siempre hemos existido y somos todopoderosos y podemos crear de la nada también. No, solo Dios es así. Estamos hablando de un don sobrenatural, algo que no es natural para nosotros. Por eso usamos la palabra hijos adoptivos para expresar que no es natural para nosotros, pero con escuchar adoptivos, que no pensemos que solo es fingir esto, es una cosa real. Dios sí nos ha dado un compartimiento en su divinidad. San Pedro habla de esto en su segunda carta, primer capítulo, versículo 4, dice que por el bautismo llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y
podemos entenderlo un poco mejor si meditamos sobre la persona de Jesús. Esta es teología alta, pero podemos saber que Jesús es una persona divina con dos naturalezas, divinidad y humanidad. Desde siempre Él era Dios, es el verbo de Dios hecho carne, segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Así siempre tuvo divinidad, pero en el momento de la anunciación Él también llega a tener humanidad. Así, una persona con dos naturalezas. Él es plenamente Dios y plenamente hombre, el Dios hombre. Nosotros ahora entramos en el mundo con humanidad, que es natural para nosotros. Y en el bautismo, Dios añade a eso divinidad, compartimiento en su vida divina. Así nosotros llegamos a ser como Jesús, personas con dos naturalezas. Nosotros, personas humanas, no divinas, con humanidad y divinidad. Así, Jesús es el Dios hombre, nosotros somos plenamente seres humanos, hombres y mujeres, pero por el bautismo llegamos a ser parte Dios. Nunca lo había escuchado así mientras decía que llegamos a ser parte Dios. No plenamente Dios, no es natural, pero parte Dios. Esto es algo real y tiene sentido. Si Dios me diera compartimiento en vida de gato, ¿qué sería? Sería plenamente hombre y parte gato. Si Dios me diera compartimiento en la vida de araña, entonces ¿qué sería? Spider-Man. Pues Dios nos ha dado compartimiento en vida divina. Así llegamos a ser Dios hombres y Dios mujeres. Así que, qué locura es esto. Y sé que suena como solo un sueño lindo, como si no fuera real. Y estamos hablando de una vida espiritual. Así, no lo podemos ver, no podemos sentirlo, no podemos tocarlo. Así quizás un adulto, después de la vigilia de la Pascua, sale después del bautismo y dice, no siento diferente en absoluto. Pero es el tiempo de fe ahora. En el cielo sí vamos a experimentar la gloria de compartir la vida divina. Vamos a reconocerlo. San Juan escribe de esto. Primera carta, capítulo 3, versículo 2. Dice, queridísimos, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Así, ahora no lo vemos. Pero, continúa diciendo, sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Así, en el cielo, especialmente después de la resurrección, vamos a tener la vida divina brillando por nuestros cuerpos espiritualizados, que nunca pueden sufrir, morir, a llegar a ser enfermos. No vamos a necesitar estas cosas. Sí, toda gloria para siempre. Y eso es maravilloso, pero si eso no toca tanto al corazón, si no les hace reconocer qué tan grande es nuestra dignidad siendo hijos de Dios, pues otra cosa que fluye de esto es que tenemos un Padre perfecto en el cielo. Tenemos la promesa de un amor que nunca nos fallará. Algunos escuchan del Evangelio que llegamos a ser hijos de Dios y no les importa. ¿Por qué? Pues dicen, oh, mi papá fue horrible. Si Dios es así, no lo necesito para nada. Pero ¿cómo es nuestro Padre Dios? En 1989 había un terremoto de magnitud 8.2 en Armenia. Tantos edificios cayeron. Y había un papá que estaba corriendo por las calles para llegar a donde estaba la escuela de su hijo. Y mientras estaba corriendo, lo que estaba pensando era la promesa que hizo tantas veces a su hijo. No importa lo que ocurre, Armando, estaré ahí. Y llega a la escuela y es todo un montón de escombros.
Y por un momento está ahí parado, lágrimas, pensando, pues, ¿cómo pasó esto? Y luego piensa, no, y sigue corriendo al lugar a donde había estado el salón de su hijo. Más escombros, pero empieza a cavar y está moviendo pedazos de pared con sus manos, solo con sus manos. Y otro señor que estaba ahí, había varias personas ahí, un señor le gritó, olvídeselo, ya todos están muertos. Y este papá dio la vuelta y dijo, ¿puedes burlar o puedes ayudarme con estos ladrillos? Y así algunos empezaron a ayudar, pero después de empezar a doler los músculos, pararon. Pero este papá siguió cavando. Pasaron 3 horas, pasaron 6 horas, pasaron 12 horas, 24 horas, 36 horas. En la hora 38, después de mover un pedazo de pared, escuchó un gemido y gritó, ¡Armando! Digo yo, papá. Y empezó a cavar más rápido. Y después de liberar a su hijo ahí estaba al lado de su padre, ayudando para liberar a sus amigos. Encontraron 14 de los 33 estudiantes de esa clase todavía vivos. Y después de liberar al último niño, todos escucharon lo que dijo Armando a sus amigos. Ya lo han visto. Les dije que mi papá no se olvidaría de nosotros. Así debe ser nuestra confianza, porque ese es el tipo de papá que tenemos en el cielo. Y qué importante es inculcar esto en nuestros hijos, que tienen un Padre perfecto en el cielo. Hasta cierto punto, sus hijos les ven como dioses, que no pueden equivocar, pero viene el día en que fijan, papá y mamá no son tan perfectas. Y si no han llegado a conocer a su Padre Celestial, quizás van a desesperar, pero si han expresado, yo te quiero tanto y estoy haciendo mi mejor, pero yo no soy perfecto, pero sí tienes un Padre perfecto en el cielo. Y no importa lo que ocurre, las penas, los sufrimientos, las cruces, Él siempre estará ahí. Como dice San Pablo, que Dios interviene en todo para el bien de los que le aman. Sí, en el momento quizás no entendemos cómo, pero en el cielo sí vamos a poder entender cómo Dios estaba ahí cargándonos. Otra parte de la canción, miembro de Cristo. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestros dedos son miembros de nuestro cuerpo, y por ser bautizados y tener la vida divina, llegamos a ser miembros del cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Y Jesús usa una analogía para esto. Dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Así como los sarmientos dependen de su unión con la vid para gozar de la salva y sobrevivir, así nosotros dependemos de unión con Cristo para la vida divina. Y esto es una diferencia muy importante entre la vida humana y la vida divina. En el nivel humano, por 9 meses, los bebés están conectados con la mamá y dependen de esa unión para todo, para el alimento y para sobrevivir. Después de nacer, empieza un proceso de llegar a ser más y más independientes, hasta llegar al punto en que ya no tienen que vivir con los papás. Así no es en la vida espiritual. Para mantenernos con la vida divina, dependemos continuamente, para siempre, de nuestra unión con Jesús, la cabeza del cuerpo místico. La vida divina continuamente fluye a nosotros por esto. Y todos que estamos en gracia, estamos ligados
aunque no podemos verlo, estamos conectados. No solo es una metáfora linda, oh, somos el cuerpo de Dios. No, de veras somos el cuerpo de Dios. Somos sus miembros. Si nos cortamos de Cristo, ya no tenemos la vida. Y para el cielo listo, pues ahí hemos dicho, puertas del cielo ya están abiertas. Antes del bautismo estaban cerrados a nosotros. Pero con tener la vida divina y ser literalmente hijo de Dios, ya tenemos derecho de ir al cielo. El cielo es para la familia divina. Así, siendo hijo vivo de Dios, ahí voy. Y ahora regresamos al principio, a ese punto tan lindo. Dios entró. Por tantos años yo pensaba que en el bautismo Dios entra en el alma, limpia y se va. Pero no. Dios entró como nosotros entramos en una casa para hacerla nuestro hogar. En el bautismo, Dios entra en el alma para hacerla su hogar. Habló de esto en las Escrituras, dice en Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y quizás hemos escuchado que el Espíritu Santo viene a nosotros en el bautismo, pero es una cosa tener al Espíritu Santo cerca o encima de nosotros, como muchos en el Antiguo Testamento, pero es totalmente otra cosa tener el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Dice Jesús, Juan capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de la verdad mora con ustedes. Y bueno saber que no solo viene el Espíritu Santo para habitar ahí, también el Padre y el Hijo viven dentro de nosotros. Mismo capítulo, Juan 14, versículo 23, Jesús dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Así, esta es una presencia especial. No es la misma presencia de Dios que está por todas partes. Sabemos, Dios está presente en todas partes, manteniendo todo en existencia continuamente. Todos tienen eso, pero esto es algo más. Es la Santa Trinidad morando en el alma, haciéndonos como templos vivos de Dios, como tabernáculos caminando en el mundo. ¿Y qué diferencia más de esto? Levantan la mano los que han experimentado momentos de soledad. La mayoría de nosotros pasamos por estos momentos. Pero, ¿qué si desde chiquitos habríamos aprendido y creído que las tres personas de la Trinidad están viviendo dentro de nosotros? Sería un poco más difícil sentirnos solos. Santa Isabel de la Trinidad era monja carmelita en Francia, murió a los 26 años, ya era santa porque meditaba tanto de esto. Ella escribe, fíjate que tu alma es el templo de Dios. En cada momento del día y de la noche, las tres personas divinas están viviendo dentro de ti. Escribí una canción sobre esto cuando estaba en el seminario. Se repita varias veces. Empiezo, me levanto en la mañana, Dios está en mí, Dios está en mí, Dios está en mí. Me pongo la sotana, Dios está en mí, Dios está en mí, Dios está en mí. Y así describo todo mi día. Y una vez compartí esa canción con la clase y luego el maestro sacerdote vino y dijo, ahora tengo esa canción pegada en mi cabeza. Yo dije, ¡qué bueno! Así debe ser. ¿Quién quisiera olvidar de esto? Que Dios está viviendo en nuestras almas. Cuando por primera vez entendí de esto, sentí embarazado. Y no equivoco en mi español, sentí embarazado. Dije, hay personas en mí. Y no solo tengo una persona, hay tres ahí adentro. Lloré lágrimas de felicidad, sabiendo que Dios me amaba tanto. Así es una relación con Dios, nos quiere tanto hasta querer ser parte de nosotros.
Cuando una mujer se fija que está embarazada, por el resto de esos 9 meses, no puede vivir sin estar consciente de la nueva vida, la nueva persona que habita en ella. Así debe ser para nosotros, bautizados, siempre tenerlo en mente que las 3 personas aquí están viviendo dentro de nosotros. Así cuando todos ustedes regresen a la casa y estoy solo, no estoy solo. Ahí estoy con mi Dios. Y esto nos debe inspirar a orar, poner más tiempo en oración. Si no lo están haciendo todavía, aquí un desafío, que guarden por lo menos 15 minutos cada día para oración personal. Esto es además de lo Padre Nuestro, Ave María y otras oraciones diarias memorizadas. 15 minutos de hablar con Dios desde el corazón, como nuestro Padre que nos ama, nuestro mejor amigo Jesús, nuestro santificador, el Espíritu Santo. Pues ¿por qué no 5 minutos, Padre? Porque 5 minutos es lo que damos a alguien con quien no queremos hablar, ¿verdad? Tienes 5 minutos y lárgate. Por favor, para Dios por lo menos 15 minutos. Y es de esperar que luego añadiremos más. Y después, con todo esto, pues ya entendemos por qué Jesús se bautizó. Él no necesitaba el bautismo. Ya era hijo de Dios, no tenía pecado para limpiar, pero Él santificó las aguas y reveló lo que pasa en nuestro bautismo. Los cielos se rasgaban, el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma y quedó sobre Él, y la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Eso dijo Dios de nosotros el día del bautismo. Después de eso, pues ya entendemos por qué la iglesia enseña lo más pronto posible. Traigan sus hijos para bautizar entre las primeras 2 semanas, dice la iglesia. Algunos esperan años y años para bautizar a los bebés. Dicen: yo no lo bautizo. Yo voy a esperar hasta que sea más grande y puede decidir por sí mismo si quiere ser católico. No saben lo que están diciendo. Esto se trata de vida o muerte. Compartir la vida de Dios y poder ir al cielo o no. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 5: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos esos efectos del bautismo. Y cuando algo se trata de vida o muerte, no esperamos el entendimiento del niño. Los papás tienen autoridad espiritual sobre sus hijos para hacer decisiones importantes. Así, un ejemplo. Si su hijo de 1 año no quiere comer la comida saludable que intentan darle, ¿qué hace? Jugamos el avión para hacerlo abrir la boca y comer. No vamos a decir: pues si sientes así, respeto tu decisión. No, se trata de vida o muerte. Pues especialmente cuando se trata de la vida de nuestra alma, no vamos a esperar. Y si los bebés podrían entender los efectos del bautismo, estarían regañando a los papás. Por supuesto, quiero el bautismo. ¿Qué están esperando? Y si hacemos esto, bautismo a los bebés, tienen como 7, 8 años de aseguranza de la vida divina. No pueden perderlo hasta tener el uso de razón, porque no pueden entender el bien y el mal hasta ese punto. Así, si un bebé o un niño después del bautismo se muere antes de tener uso de razón, sí es algo triste, pero sabemos que va directamente al cielo y tenemos un santo en el cielo orando para nosotros. Después de aprender estas cosas, todo era diferente. Sentí que todo era diferente. Ya entiendo por qué llamamos padre al sacerdote, porque Dios lo usa como instrumento para regalar la vida divina. Entiendo por qué llamamos padrinos a los padrinos del bautismo.
porque están aceptando responsabilidad ante Dios, ayudar a los papás a hacer crecer la vida de este niño bautizado y que no la pierda. Entiendo que el pecado no solo es quebrar reglas, sino herir esa vida divina y perder esa vida divina. ¿Están listos para otra canción? La canción del pecado mortal. Y recordamos que un pecado mortal tiene 3 condiciones. Es pecado serio, ofensa grave contra los mandamientos, y tengo pleno conocimiento, yo sé que es tan serio y que puedo perder la vida. Y tercero, plena voluntad. Aun siendo tan serio, yo lo escojo 100% libre voluntad, de todas maneras. Si hacemos eso, ¿qué pasa? Dios se fue, me manché y maté la gracia santificante. Miembro muerto, ya no entro. No los voy a hacerlo repetir, pero yo lo repito una vez para los que están tomando apuntes. ¿Qué pasa con un pecado mortal? Dios se fue, me manché y maté la gracia santificante. Miembro muerto, ya no entro. Perdemos el derecho de ir al cielo, la vida divina, ya hemos muerto. Como Dios dijo a Adán y Eva, el día que comieres morirás. El día que hacemos un pecado mortal, morimos. Dios se fue, ya no está habitando en el alma. Todavía está presente, mandándonos gracia actual para arrepentirnos, pero no puede cohabitar con pecado serio. Y hay nuevas manchas en el alma. Todavía tenemos la marca, somos hijos de Dios, pero no hemos vivido según esa dignidad. Y así, miembro muerto, ya no está fluyendo a nosotros la vida de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos preguntan, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo sabemos que existe el pecado mortal? Pues en primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, dice muy claramente, hay pecado que es de muerte. Después dice, toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Y cómo se llama ese tipo de pecado? Venial, pecado venial. ¿Y cuando tenemos uno de esos? Cuando una de esas 3 condiciones no se cumple. Es pecado menos serio. O es pecado serio, pero no tengo pleno conocimiento. Nadie me enseñó o me enseñaron mal. Pregunté al sacerdote y él me dijo que no era pecado. O tengo pleno conocimiento, pero estoy luchando. No hay plena voluntad. Lucho, pero caigo. Así, no muere la gracia santificante, pero sí la hiere. Y ya llega a ser más débil nuestra unión con Dios. Y será más fácil luego perder la vida. Así queremos luchar contra los pecados veniales también. Y tener la mentalidad de San Domingo Sabio. Era un joven de 14 años, ya era santo cuando murió. Y él decía, muerte en vez de pecado. ¿Que se escuche? Muerte en vez de pecado. Otra vez. Muerte en vez de pecado. Sí. Y ahí estamos tocando al misterio pleno del bautismo. El misterio más pleno del bautismo no solo es nacimiento, sino muerte y renacer. Morir al pecado y renacer en la vida de Dios, en la vida de Cristo. Por eso tenemos la palabra bautismo. Significa esa palabra sumergir. Y cuando nos sumergimos en el agua, es como entrar en la tumba y llegar a ser muertos. Y después resucitamos a una nueva vida. Y aún los que fueron bautizados con derramar 3 veces en la frente del agua, podemos imaginarnos siendo sumergidos en Dios. Y así muere el pecado y resucitamos a esta vida divina. Pero después del bautismo nos toca seguir viviendo. Muerto al pecado y vivo en Dios. Muerto al pecado
y vivo en Cristo. Así debemos estar listos a morir en vez de pecar. Y qué tan grande responsabilidad de los papás y las mamás también, pero especialmente de los papás, dar el ejemplo. Los hijos están viendo qué cree papá. ¿Papá va a misa? ¿Papá hace oración o no? Si papá no lo hace, van a pensar no es importante y van a dejar la iglesia y perder su vida. He escuchado que cuando nace un bebé, el papá cargándolo por primera vez siente todo es diferente porque tengo una vida que tengo que proteger. Si antes de esto no sabían que tenemos esta vida divina, ya pueden entender, tienen dos tipos de vida que hay que proteger. Y así estar orando sobre sus hijos. Papá y mamá tienen autoridad espiritual para imponer manos sobre los hijos y orar. También esposos tienen autoridad para orar sobre sus esposas. ¿Qué tan poderoso es eso? Los diablos saben qué tan poderoso es eso. Reconocen la dignidad y el poder del Padre, cabeza de la familia. Así pueden seguir trazando la señal de la cruz antes de que se acuesten o antes de que salgan de la casa. También cuando van a viajar, sí, a todo eso para hacer la lección que todavía soy hijo de Dios, hay que vivir esto. Blanca de Francia, ella decía a su hijo, ella era reina de Francia, decía: prefiero verte muerto enfrente de mis pies que manchado con pecado mortal. Prefiero verte muerto enfrente de mis pies que manchado con pecado mortal. Así tenemos que ser como papás y mamás. Si llegan a pecar seriamente, pues invitamos a la reconciliación con Dios en la confesión. Pero hay que enseñar qué tan serio es el pecado. Y así dar la lección en la casa. En nuestra casa reina Jesucristo y la cosa más importante en toda la vida es llegar al cielo. La cosa más importante en toda la vida es llegar al cielo. Si mi hijo llega a ser futbolista o la mujer más bella del mundo, pero después va al infierno, no hay nada. Ya no hay nada. No vale nada. Tenemos que trabajar, luchar para que vayan al cielo. La cosa peor en todo el mundo no es sufrimiento corporal, sino pecado mortal. Y aún peor, morir en pecado mortal, sin arrepentirnos. Así, el don de la confesión. Y hay tantos mártires que nos han mostrado que debemos estar listos a morir para esta vida divina. Pero un mártir que creo que todos deben conocer, y especialmente los latinos, es San José Sánchez del Río. Él vivió en México en los años 1920 y el gobierno socialista, gobierno ateo, estaba persiguiendo a la iglesia. Estaban matando a los sacerdotes si salían con su vestidura. Y no podían celebrar la misa, bautismos, matrimonios. Los cristeros se levantaron para luchar por sus derechos religiosos y entre ellos este joven de 14 años, José Sánchez del Río, se hizo cristero. Pero lo capturaron y tantas veces lo golpearon, cortaron varias veces con machetes su cuerpo y él gritaba: ¡Viva Cristo Rey! Y cortaron las plantas de sus pies. Lo forzaron a caminar en sal y caminar 10 cuadras hasta el lugar a donde lo iban a matar, todo el tiempo repitiendo: solo hay que decir muerte a Cristo Rey. Es pecado mortal, renunciar a Dios. Y él gritaba aún más fuerte: ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Al llegar al lugar, llenos de ira, tiraron una bala, cayó al piso y trazó una señal de la cruz en el polvo, lleno de su sangre, lo besó. Creo que por eso hacemos eso. Lo besó y murió por Jesucristo. Así debe ser cada uno de nosotros.
El Espíritu Santo nos dará la fuerza para hacer esto. Que oremos cada día y que renovamos cada día esas promesas del bautismo. Renuncio a Satanás y todas sus obras y todas sus seducciones. Y yo doy mi vida a Jesucristo. Con eso viene la canción del bautismo remix. Yo sé lo que están pensando. ¿Hay un remix? Sí, hay un remix. Así va. Dios entró y me limpió, me marcó gracia, me dio. Soldado de la iglesia soy, por el cielo ya me voy. Viviré como hijo de Dios, amaré como hijo de Dios, sufriré como hijo de Dios y reinaré como hijo de Dios. Quizás quieres que se lo repite, pero no lo voy a hacer. Vamos en la oración para dar gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Sentados, por favor. Ahora voy a entrar en el confesionario. Estaré escuchando confesiones lo mucho que me necesitan. En su salida van a tener la colecta, las canastas. Sí, las canastas para la colecta. Si escriben cheques es Fathers of Mercy, no Padre Ricardo. Me encanta mi vida de pobreza. Y también, si les gusta lo que están escuchando, acabamos con los discos de español, pero tienen los discos en inglés. Y si quieren de español, pueden poner su número y su nombre. Y después de regresar a Kentucky, voy a enviar todos los discos y pueden llamar a ustedes para recogerlos. $20 para los discos. Si es demasiado, pues lo que pueden dar. Lo importante es compartir el mensaje. Gracias. Hasta la próxima vez. O también las reglas importantes para confesar, porque hay muchos, pues no queremos tomar tiempo innecesario. Tomen el tiempo necesario para decir los pecados, y más o menos cuántas veces, pero solo los pecados. Así uno no confesar los pecados de otros. Y dos, no hay que dar muchos detalles extras, solo lo necesario para saber qué tipo de pecado. También, tercero, no hay que decir todas las cosas buenas que estamos haciendo, mis rosarios y otras oraciones. No es tiempo de excusarnos, sino de acusarnos. Y así recibir de Dios su misericordia. Así mientras están en la línea, prepárenlo bien. Si está bien preparado, no habrá muchas pausas y no voy a tener que preguntar ¿y cuántas veces? Si es muchísimas veces, pues dame una idea, como por estos años, cada semana tantas veces, algo así. ¿Vale? Y los quiero mucho.